Las personas que llegan a esta religión, unos llegan por adoración, otros llegan porque traen ese bagaje cultural, o sea, de familia, la madre, los padres, ¿no?, los tíos, los abuelos, y otras personas llegan por curiosidad. Hay una cantidad de gente que llegan por curiosidad, puesto que esta religión se ha ido expandiendo en su práctica a todo lo largo y ancho del continente americano, y no solamente en las Américas, el Caribe, sino en Europa. A la religión de los orichas se llega por diferentes caminos. Se llega por problemas, pérdidas, dificultades de salud, dificultades de índole social, problemas familiares. Bueno, me hicieron santo porque tenía cáncer. Que yo, entre mis seres queridos, perdí a uno de los más queridos y me quedé completamente vacío, me quedé, no te puedo decir, perdí la fe prácticamente. Tuve un problema familiar difícil, acudí a mis compañeros de trabajo, no me apoyaron, no me dieron una respuesta convincente. Acudí a las organizaciones políticas, no me dieron una respuesta convincente. Acudí a mis familiares, no me dieron una respuesta convincente, y eso me hizo sentirme, a pesar de mi nivel, ya yo era médico, ya era un individuo con ciertos estudios, había cumplido misión internacionalista, había visto la realidad, miseria en otros países, había ayudado, etc. Esto me hizo sentirme muy solo. Cuando nací con una anemia pendinciosa, que se convirtió en infecciosa. Mi mamá no hablaba casi español, muy poquito, y leía menos. Y el médico le dijo que me diera sulfa, que era lo que se daba para esas infecciones, para allá, para los años 30 y pico. Me dio sulfa, pero no me la dio mezclada con leche ni con jugo de ninguna índole, sino que me dio una pequeña cucharadita de sulfa y me descompuso el sistema medular. A esa corta edad empecé a sufrir de la sangre, hasta que ya a los 24 años me declaran una leucemia plástica progresiva. Y bueno, recurrí al santo. Tuve la intuición de que ahí era posible yo recobrar la fe que yo había perdido con la pérdida de este familiar mío. Y bueno, así fue que yo llegué al santo. Y entonces se me despertó un sentimiento de religiosidad. Digo se me despertó porque eso a mi entender es inherente a cada hombre. Eso nace con el hombre, el sentido de la religiosidad, de la fe, etc. Lo único que hay quien esa religiosidad la encausa por un camino que puede considerarse ateo, de que cree que no cree en nada, pero también es creyente. Y hay quien la encausa de forma devocional, como fue en mi caso. A insistencia de un amigo mío, voy el día 17 de diciembre de 1964 a una fiesta en Puerto Rico de San Lázaro. Y ahí conocí a una persona que fue después, posterior me inició en el 65. Y a partir de esa prueba, de haber recuperado esa fe perdida que consideraba que no la podía alcanzar más por ese ser querido perdido, se ha venido desarrollando mi fe en cuanto al santo que tengo hecho. Yo tenía una señora que era mayor, una santera de muchos años, conocida mía y paciente mía incluso. Le conté mis problemas. Ella, recuerdo, me llevó a una casa santoral donde había un señor que es oriaté, y me tiraron los caracoles, como se dice en el entonces, y me quedé perplejo. Y de ahí, aquí estoy, 27 años después, sentado delante de ustedes hablando. Y él para mí ha marcado, no sé, el curso de mi vida, porque vitalmente y espiritualmente, después de como yo quedé con esa pérdida, realmente me ha multiplicado la fuerza espiritual. Lo único que hacía falta es que yo creyera que esas cosas me iban a solucionar mi problema. En efecto, yo
tímidamente, inicialmente, con mucha reticencia, lo empecé a hacer. Óyeme, y mis problemas se solucionaron. ¿Me dio dinero? No. ¿Me dio riqueza material? ¿Me solucionó el conflicto? No me solucionó el conflicto social. Pero sí me ayudó a enfrentarlo. Me ayudó a que ese conflicto no me aplastara como hombre, como persona, inicialmente. Y después me ayudó a yo mismo encontrar soluciones para todos y cada uno de los problemas que había presentado y que en el futuro se me presentaron, incluso sin tener nada que ver con esta problemática inicial. El camino se hace con la fe. El camino se hace con la fe. El camino se hace con la fe. Las personas, para vivir, para poder realizar sus actividades, para poder tener un interés en la vida, para poder vivir, tienen que tener fe. Muchas de las personas que llegan por enfermedad a estas religiones animistas no llegan con el conocimiento de la religión y no tienen un proceso muy largo dentro de estos cultos religiosos para tener lo que llamamos pues fe, que en sí, ¿verdad?, dicen que es un factor necesario para todas estas cosas, pero en mí no lo fue, sinceramente. De todas formas, pues, yo creo que aquello no fue ningún milagro. Conociendo el uso de las plantas, posteriormente conocí cuál era el uso de las plantas, ¿no?, en la ceremonia de iniciación, y la medicina verde fue... Muerto. No tengo pata muerto. Y rompe Saragüey. Rompe Saragüey siempre. Simplemente fue el momento justo en el proceso de mi enfermedad que se utilizaron también las plantas bien utilizadas. Había un conocimiento de botánica bastante vasto, parece, de los que fueron a buscar las plantas. Hay distintas hierbas que son para curar distintas enfermedades. Un médico no puede curar, vamos a decir, una diabetes. Sin embargo, yo la curo. Cualquier cosa que uno le diga a un paciente, y eso los psicólogos lo manejan muy bien, siempre lo va a ayudar, siempre lo va a ayudar. Ahora, hay ayudas que están más allá de la pura sugestión o de la pura influencia sugestiva, que ya dependen ya de otros conocimientos ya más profundos sobre determinadas materias, por ejemplo, en el caso de las plantas medicinales. Como hierve la niña, hierve la sangre, todas estas cuestiones depurativos de la sangre, que fue lo que me buscaron más, ¿no? Sabiendo mi condición. Parece que se encargaron de buscar las plantas específicas para la depuración del sistema sanguíneo, y en mí funcionó. Tiene 2 pesos de guayaba. Yo soy diabético y no tengo diabetes, ¿cómo se entiende eso? Tengo dieta, pero mi diabetes está en 4. Me dijo el médico, yo empecé a tomar mis cosas y yo no soy diabético, pero sigo cogiendo la dieta. Hay que tener un conocimiento real, empírico, que es el que se tiene, del uso de estas plantas, de cómo manejarlas, de cómo utilizarlas. Y por supuesto que todo esto también se combina con la religión. Quítate lo malo, échalo para atrás. Límpiate, mi hermano, desfóate. Quítate lo malo, échalo para atrás. Límpiate, mi hermano, desfóate. Quítate lo malo. Desde el punto de vista ya de lo que se llaman despojos, etcétera,
se tratan de aprovechar la capacidad de ciertas plantas de producir intercambios energéticos en el aura del individuo. Un aura que se ha podido comprobar a partir de los experimentos de los esposos Killian, y existe una cámara que se llama la cámara Killian que permite fotografiar esa aura que emana del organismo. Ahora, ¿qué pasa? Que esa aura es energía que emana del cuerpo. Dentro de esa aura pueden estar contenidas fuerzas que le estén haciendo daño, fuerzas negativas. Y hay muchas plantas que tienen la finalidad de conseguir recoger esas energías negativas, hacer un intercambio energético y entonces ellas recogerla y pasar incluso a veces factores positivos de esa planta, estabilizadores, al aura del individuo y de ahí a su materia o viceversa. Por otra parte también se trabaja, ahora está muy en boga también en el mundo lo que son las terapias energéticas, que plantean lo que los religiosos hablan de santos y orishas y dioses. La terapia energética lo habla entonces de que si la energía y el cuerpo tiene varios canales y tiene varias auras, etcétera, etcétera. Y sobre esa base los santeros lo hacen con hierbas, los espiritistas la hacen por fases, la terapia energética la hace por imposición de manos y barridos, que también le llaman limpieza en algunas de sus partes, y el objetivo no es más que ese, limpiar el aura. Entonces esas hierbas recogen tanto los espíritus malos como el que una maldición, como el que usted se haya deseado la muerte, como el que usted haya sido malo. Es decir, que en ese momento que usted se está dando un baño con esas hierbas, que son muchas distintas hierbas, van limpiando su materia para que usted pueda entrar limpio. Es como el bautizo. Es decir, que la hierba es un bautizo en la iglesia con agua bendita y nosotros con el océano, que es el bautizo santoral, que usted sin ese bautizo, aunque te haya bautizado, no puede entrar. Sin embargo, usted no se está bautizado y puede ser santo. Que dicen que no, sí se puede ser santo. Porque cuando usted entra al cuarto de santo, se bautiza, porque lo primero que se hace es algo en la cabeza con la hierba esa, que es el bautizo, que es el verdadero bautizo.